que está en Mar del Plata, creo, y que ya puso su cartel para vender, dice, vende espacio aéreo. La inmobiliaria esta vende el espacio aéreo. Eso es algo nuevo porque bueno, esto no existía hasta hace un tiempo. Entonces vamos a recordar qué es el derecho real. Habíamos dicho que el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en el Código. Habíamos dicho que el objeto de los derechos reales eran las cosas y los bienes. Y el terreno es una cosa, ¿bien? Un objeto material. Y habíamos dicho que los derechos reales se clasificaban en la cosa propia, sobre la cosa ajena y los derechos reales de garantía. Sobre la cosa propia, el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado. Sobre la cosa ajena, el derecho de superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre. El derecho real de garantía, la hipoteca, la anticresis y la prenda. La clase de hoy va a versar sobre el derecho real, sobre la cosa ajena y, en particular, el derecho de superficie. Entonces, lo que tenemos que saber que el derecho de superficie es un derecho que en el Código de Vélez estaba prohibido. Estaba prohibido por el artículo 2503 y por el artículo 2614 porque Vélez Arfield consideraba que esas divisiones de los terrenos iban a generar muchos inconvenientes entre los vecinos. Posteriormente, en el año 2001, con la ley 25.501, se crea el derecho de superficie de forestal. Se crea el derecho de superficie de forestal para forestar y cultivar un inmueble ajeno. Luego, cuando se reforma el Código Civil en el año 2015, se modifica la ley esta 25.509 y el derecho forestal, entonces surge acá, se amplía el derecho forestal que antes lo limitaba para forestar y cultivar, ahora se lo amplía para plantaciones y se lo amplía para construcciones. O sea que esa ley de 25.501 que crea el derecho real de superficie forestal es ampliado en el año 2015 con la reforma del Código Civil y Comercial y se amplía a plantaciones y se amplía para superficies. El derecho real para construcciones. ¿Y qué es el derecho de superficie? El derecho de superficie, chicos, es interesante, realmente es muy interesante, porque es como que lo divide al terreno en tres partes: subsuelo, suelo y el espacio aéreo. Dice que es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno que le otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado, forestado o construido, en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio y plazos de duración, establecidos en el título. Se caracteriza este derecho de superficie sobre la cosa ajena porque es autónomo y es temporario. Es decir que, ¿se acuerdan cuando hablábamos del derecho del dominio? Decíamos que era absoluto, exclusivo y perpetuo. Decíamos que era perpetuo porque bueno, nos duraba para toda la vida. Este es temporario, es decir, que este derecho impone plazos, o sea, el propietario del derecho de superficie no lo va a tener para toda la vida, sino que el código determina plazos. Es autónomo porque prima la autonomía de las voluntades de las partes, o sea que las partes van a decidir cuánto tiempo va a durar ese derecho siempre y cuando que esté dentro del marco legal. Y se ejerce en dos planos.
El derecho de superficie se ejerce sobre el derecho de superficie y sobre la propiedad superficial. El derecho de superficie es el derecho real que el superficiario va a tener. Y la propiedad superficiaria es lo que ese propietario superficiario va a construir o va a cultivar en ese terreno. O sea que el producto de lo que el superficiario construya o cultive o plante va a ser su propiedad superficiaria. ¿Cuáles son las características de este derecho de superficie? Que es temporario, que se ejerce sobre un inmueble ajeno, que las facultades del titular y del superficiario son uso, goce y disposición material y jurídica del inmueble. O sea que acá estamos analizando las facultades de dos personas, del propietario, del superficiario y del propietario. El derecho puede encontrar modalidades, dos modalidades, como vimos recién, que decíamos que se ejerce en dos planos, el derecho de superficie y la propiedad superficiaria. El derecho de superficie, cuando no hay nada plantado o construido, y la propiedad superficiaria sobre lo que yo he plantado o he construido. El inmueble acá puede afectarse totalmente o a la rasante, o al vuelo, o al subsuelo. O sea que nos está dando acá tres superficies posibles: la rasante, el vuelo o el subsuelo. Y el plazo se caracteriza porque tiene un plazo. Se establece en el título y es un límite temporario al ejercicio del derecho superficiario, que tiene un plazo máximo y que está determinado en el Código Civil y Comercial. ¿Quiénes pueden constituir este derecho y quiénes no? Pueden constituir este derecho de superficie los titulares de derechos reales de dominio, de condominio y de propiedad horizontal. No pueden hacerlo los titulares sobre cosa ajena, como sería el usufructuario, ni tampoco los que tienen derechos reales de garantías, como por ejemplo un acreedor hipotecario, tampoco una persona que tenga un contrato de alquiler, o sea, un locatario. ¿Y quiénes son los sujetos y las partes de este derecho real de superficie? El propietario o superficiante y el superficiario. Estos son los dos sujetos que van a firmar ese contrato de superficie y que van a realizar esa escritura pública en las cuales van a pactar absolutamente todas las condiciones de cómo va a ser ese derecho de superficie que el propietario le va a otorgar al superficiario. Entonces, el emplazamiento. Este derecho de superficie, ¿dónde puede constituirse? Puede constituirse sobre todo el inmueble, sobre una parte determinada, o sea, en un pedazo de ese terreno, con proyección en el espacio aéreo o en el subsuelo. Puede constituirse sobre construcciones ya existentes, aún dentro del régimen de propiedad horizontal. Miren qué interesante todo lo que yo puedo, podemos dividir un terreno o una propiedad a partir de este derecho real de superficie. Puedo usar todo el terreno del inmueble, puedo usar una parte determinada de ese terreno, con proyección hacia el espacio y con proyección hacia el subsuelo, sobre construcciones existentes. Recuerdan la imagen inicial donde estaba esa casa y la terraza, se vendía el espacio aéreo. Aún dice dentro del régimen de propiedad horizontal. Entonces vamos a ver acá que el superficiario puede ocupar la rasante, extender la ocupación hacia el subsuelo o extender la ocupación hacia el espacio aéreo. Este nuevo derecho real, chicos, es para abrirnos la cabecita a los diseñadores, para empezar a ver la ciudad de otra manera, para empezar a ver que tenemos miles de posibles espacios donde podemos construir. Esto es bueno porque es muy bueno para que los podamos asesorar y para que los podamos aconsejar a los clientes.
Entonces acá tenemos un gráfico, decimos entonces que el espacio aéreo se ejerce, el derecho de superficie se ejerce en 3 planos, la rasante, el subsuelo y el espacio aéreo. Entonces acá vemos que se ha construido sobre la rasante, acá vemos que el superficiario tiene el derecho de superficie en el subsuelo, y acá vemos que el superficiario tiene el derecho de superficie sobre, en el espacio aéreo. Acá vamos a ver unos ejemplos de cómo puede ser esto. Acá tenemos el propietario A, el propietario B y el propietario C. Bien, el propietario A solamente ha construido en la rasante de su terreno y ha construido en un pedazo de su terreno. El propietario B ha ocupado el terreno y el propietario C ha hecho una con un pelo para coche. Ahora vean el propietario A. El propietario A le otorga al superficiario A un tramo de su terreno. Entonces, esto es lo que estábamos viendo, cómo puede haber un propietario y puede haber un superficiario. Este propietario es el que tiene el derecho real del dominio, y este propietario es el que tiene el derecho real de superficie. Bien, entonces acá coexisten el dominio del propietario A, la superficie del propietario A, y el dominio superficiario del propietario A, porque al haber construido ya el propietario A en la rasante, ya tiene el derecho de la propiedad superficiaria suya. Luego tenemos el propietario B, que le otorga al propietario C a un propietario acá en esta propiedad horizontal que tiene una unidad, un departamento, y que quiere construir, que quiere ampliar su unidad, y utiliza la terraza del propietario B. Me van siguiendo, acá es todo un tema, ¿no? Porque acá estaríamos hablando que una unidad de la propiedad, luego tenemos que acá, por ejemplo, el propietario A y el propietario B, ambos le dan al superficiario A y B el subsuelo. Y luego tendríamos, por ejemplo, que el propietario A le da en superficie le da al superficiario a otro superficiario A, acá le podría haber puesto superficiario A2, este sería el superficiario A1, este puede ser el superficiario A2, le otorga el espacio aéreo. O sea que miren lo que ha hecho el propietario A con su dominio, con su propiedad. Le ha dado el derecho de superficie en la rasante al superficiario A, en el subsuelo al superficiario AB, y el espacio aéreo al superficiario A. Bien, lo que no puede hacer el superficiario A es él entregar en derecho de superficie su propia. Bien. ¿Está claro, chicos, cómo es la utilización de este derecho real de superficie? Porque es realmente increíble. Y nosotros que estamos acostumbrados a diseñar en un terreno, de golpe resulta que podemos utilizar innumerables variantes de los terrenos que ya existen, incluso de las construcciones que existen. Facultades del superficiario. Facultades del superficiario. Usar, gozar y disponer jurídica y materialmente de la cosa. Se lo faculta para constituir derechos reales, de garantías, hipotecas y anticresis, sobre el derecho de superficie o la propiedad superficiaria, que se limitará al plazo de duración establecidos en el título de adquisición. Afectar al inmueble o lo construido el régimen de propiedad horizontal. O sea que yo
puedo tener derecho y puedo afectarlo a la propiedad horizontal. Beneficiario, constituir derecho a llevar la propiedad y afectar. ¿Cuáles son las facultades que tiene el propietario? El propietario conserva su derecho de dominio. Puede disponer material y jurídicamente ajustándose a las limitaciones y mantiene un dominio imperfecto y limitado en su contenido. ¿Y por qué está imperfecto? Y bueno, porque lo está compartiendo con el superficiario. Por eso decimos que es un dominio imperfecto. ¿Y cuáles son las obligaciones que tiene el propietario en relación al superficiario? Está obligado a no turbar en el ejercicio de su derecho al superficiario. Entonces el propietario del terreno puede enajenar, gravar el dominio que posee, pero que con esto no perturbe al superficiario. En cuyo caso, el superficiario podría pedir el cese de las indemnizaciones, la indemnización correspondiente. Bueno, el derecho de superficie es bueno porque sirve para que el inversor aproveche el terreno ajeno. Por ahí hay una persona que tiene plata para construir, pero no tiene la suficiente para comprar terreno y construir. Entonces, este derecho de superficie da esa posibilidad. Y alguna persona que tenga un terreno y que no tenga plata para construir, ahí se podrían juntar las inquietudes de las dos personas o las necesidades de las dos. Entonces uno construiría y el otro es el que va a poner el terreno. Que realice inversiones y mejoras, que haya beneficios para ambas partes y que existan ventajas productivas. La ventaja productiva acá estaría dada en que yo puedo utilizar el terreno o el espacio aéreo o el subsuelo de otra persona. Entonces permite un aprovechamiento mucho mejor de los inmuebles, genera beneficios y resuelve problemas. El no incluir el costo del suelo entre los componentes del precio de esa inversión. Bien, ¿cuáles son los plazos que determina el Código Civil? 50 años para plantación y forestación, 70 años para construir. O sea que el superficiario puede disponer de esa superficie, de ese derecho real de superficie, puede usufructuar de su propiedad superficiaria durante 70 años. Ese es el plazo máximo. Acá dice, el plazo comienza a correr a partir de la adquisición del derecho de superficie, que será, obviamente, con el correspondiente título, donde se establece el plazo. Puede ser que las partes pacten 20 años, 30 años, 50 años. Bien, y acá dice que si se estipularon plazos menores a los 70 años o a los 50 años, según sea para plantar o para construir, menores estos topes establecidos por la ley, estos plazos pueden prorrogarse siempre y cuando que no excedan los máximos legales. O sea que si yo he puesto un plazo de 10 años para la construcción, y bueno, puedo renovarla mientras no exceda el plazo de 70 años. Y lo mismo pasa con la plantación y la forestación. ¿Cómo se extingue? Y se extingue por renuncia expresa, pero a su vez este superficiario tiene que presentar la renuncia por escrito. Y tiene que inscribir, con escritura pública, y tiene que inscribirse en un registro inmobiliario esa renuncia expresa. El vencimiento del plazo, porque hayan transcurrido el plazo y haya vencido el plazo de ese derecho de superficie.